Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias por esta nueva oportunidad. Sí, profe, usted hace referencia a esa gran masa de ciudadanos que en cada uno de nuestros países que no quiere responder, que simplemente no tiene ni el cómo y muchas veces no quiere responder ante la necesidad de su nación. Es un lastre común y es lastre. Y el asunto es cómo debe hacer las sociedades para hacer que ese lastre no frene a un país. Cómo hacer que ese lastre cada vez vaya siendo un porcentaje menor de la sociedad. Y es en base a hacer lo correcto y en base hacia un liderazgo que impulse lo correcto. Todas las sociedades evolucionan en base a eso, hacia un liderazgo que sea un real pater family. Nuestros liderazgos en Latinoamérica se han caracterizado por ser altamente mediocres. El resultado, lo que vivimos. ¿Sabes que a mí me da mucho más sentido? Porque yo miro el futuro en el sentido de hacer una planificación. Y me doy cuenta que esos países no van a ir a ningún lado. Porque, primero, esa gente que se supone que hay que darle trabajo ya no los van a tener, como se han parecido. Lo que llamamos, está avanzando el mundo y en 3, 4, 5 años es probable que ya no se necesite como mano de obra. Sí. Y tampoco tienen capacidad para estudiarse, porque no estudian, no tienen ganas de hacer nada, que tengan todo el tiempo, que cobran un salario gratis, como pasa en Argentina, o le dan por todos los hijos un montón de dinero, pero no estudian, no tienen esa capacidad de pensar qué va a pasar dentro de... No estoy hablando de 10 años, 15 años, estoy hablando de 5 o 6 años, ya la inteligencia artificial, el 50% del trabajo no va a existir. Y yo me pregunto cómo se arrastra esa gente que se queda en su casa, emborrachándose, complicando las sociedades, y son millones. Ahora, y lo más lindo es que los especialistas se callan la boca, ¿no? Dicen, no, esto va... No, señores, si cada uno de esos que no hacen nada ahora, dentro de 5 años van a estar peor. Y yo me pregunto, ¿y quién los va a ir a socorrer? Porque al final el mundo se tiene que cansar de que no solamente unos pocos manejen y digan que esos que manejan las cosas y que le dan trabajo no sirven, y mientras que ellos tampoco hacen nada. Por eso me pregunto, Noel, la situación para un futuro en Latinoamérica la veo negra, excepto para Venezuela. Venezuela es uno de los países benditos y creo que ni los venezolanos se dan cuenta de eso. No dejaron perder. En donde no necesitan ustedes de una economía externa, no necesitan de mentes extraordinarias, aunque las tienen, para sacar un país y ustedes por lo menos salvarse y balancearse y integrarse a un futuro. Yo no creo que ni Argentina, ni ninguno, ni Ecuador, ni esos países tengan capacidad de salir adelante. Pero sí tengo mucha fe en Venezuela y te felicito que tú seas uno de los líderes que esté actuando en vivo en Venezuela y no los otros que están dando traducción o que son periodistas que están hablando de noticias, de las tragedias que les pasan a ustedes, no tienen la capacidad de poner energía para hacer el cambio cuando el cambio casi estaba hecho. Pero a todos le falta capacidad. Lamentablemente yo a ti se le admiro y a ti te sobra y ojalá muchos venezolanos confiaran en tu. Gracias, profesor. Más allá, por eso es que siempre quiero volver a ese asunto de más allá de la capacidad, sino ese liderazgo que está allí para que las cosas que deben suceder no sucedan y para que las cosas malas se propicien, profesor. Ahorita en Venezuela estamos viviendo, entre las múltiples situaciones que estamos viviendo, estamos de nuevo en la mesa ante la eventual pérdida de Citgo. Citgo es nuestro brazo refinador, nuestro brazo de venta en el principal punto del negocio petrolero del mundo, que es los Estados Unidos. Venezuela inteligentemente hizo la compra de esa estructura ya hace muchos años, incluyendo refinerías, incluyendo un número interesante de abanderamientos de punto de venta, incluyendo toda una plataforma que nos colocaba
dentro del mercado norteamericano con un nivel realmente privilegiado. Entonces, entendiendo ese como el principal mercado y el mercado que nosotros teníamos a todos los 6 días de barco, pues, lo cual hace que Citgo sea algo realmente apetecible más allá de ser para Venezuela. Bueno, aquí hay un dato muy importante para que la gente pueda entender un poco más de cómo ese liderazgo no solo está allí para impedir que las cosas pasen, sino que hace que las cosas malas pasen. Hace poco teníamos una gran discusión en el país porque se pagó una deuda, unos intereses de una cosa que calificaran aquí como bonos 2020, el pago de los intereses de esa deuda, una deuda que ya había calificado la Asamblea Nacional como ilegal. La Asamblea Nacional la calificó ilegal porque el gobierno en manos de Maduro había autorizado el endeudamiento con soporte y garantía en Citgo de ese bono, pues de esa negociación de deuda. Se hizo esa negociación ilegal, pero esta Asamblea Nacional con el guiado a la cabeza y lamentablemente con ese error grave que se hizo de darle a la Asamblea Nacional la potestad para que colocara una directiva para Citgo y para las empresas, para los otros activos de Venezuela en el exterior, decidieron reconocer los intereses de la deuda y empezarlos a pagar. Pagaron, buscaron algún dinero de algún lado y pagaron los intereses de la deuda. Eso no importa tanto lo que se pagó, lo que importa es para qué se pagó. Se pagó para legitimar esa deuda. Y junto con ella, las otras deudas que persiguen a Citgo. Y ahí está la parte muy mala de para qué está esa dirigencia. Se ha legitimado el esquema de deuda de Citgo y de la operatividad del régimen del guiado para pagar o no pagar dichas deudas. Por lo tanto, venimos al caso de Cristalex, que es una empresa minera que gracias al asesoramiento de un venezolano que funge como procurador designado como Guaidó, estableció la estructura para demandar a PDVSA e ir por Citgo. Técnicamente demandar a Citgo y utilizar a Citgo para cobrar su deuda del área minera, ni siquiera del área petrolera. Eso fue gracias a este hombre que hoy funge como procurador. Entonces, como el abogado del Estado. Entonces, gracias a ese reconocimiento de esos bonos 2020, se viene quedando claro de que este gobierno debería de solucionar en algo la acción, este gobierno encargado debería de solucionar algo la situación de Citgo. Y hoy este grupo está empezando a decir que no, que lo mejor es no seguir reconociendo el bono 2020, que no hay con qué pagarlo y que por lo tanto es mejor declarar esa deuda ilegal, después de que hace 2 meses hicieron lo imposible por legalizarla pagándola. Eso es la realidad que estamos viviendo, más allá del hecho de que después de eso, por supuesto, se pone en Citgo mucho más en peligro. Después de eso, es algo que ya habíamos hablado nosotros hace meses sobre la necesidad de que los Estados Unidos, en su acción de control de esta situación de los activos de Venezuela, decida colocar una junta ad hoc no nombrada por esta Asamblea Nacional, ni siquiera tutelada por ninguno de los que son los socios del régimen, tan solo monitoreada, porque no están para hacer algo positivo por Venezuela. Entonces, eso lo hablábamos hace meses y hoy tenemos esta realidad. Esta gente está haciendo lo imposible para que Venezuela pierda Citgo. Ya es como un proceso de ese trabajo en conjunto, porque no es que estos vayan a perder Citgo porque puedan hacer o no hacer algo con ellos. Citgo está en la picota gracias al chavismo, gracias al proceso de destrucción de PDVSA, gracias a todo ese gran desfalco que fue matar el motor, el corazón de la Venezuela petrolera. Hay un dato interesante también respecto a eso, que es leer hoy en la prensa nacional y en distintos análisis internacionales cómo se señala correctamente, pero de nuevo volvemos al caso Maduro no es Chávez, señalan a Quevedo, el actual presidente de PDVSA, como el culpable de la destrucción de PDVSA. Y entonces así le van lavando la cara al criminal Rafael Ramírez, y le van lavando la cara al criminal comandante Fausto, a Ali Rodríguez Araque, a Armando Potelá, a Chávez. Van lavando la cara de todo el proceso de destrucción de ese motor, de ese corazón de la Venezuela petrolera, que Chávez ordenó y utilizó a cada una de esas herramientas para lograrlo. Es increíble que hasta en eso estemos retrocediendo, que hasta eso haya que empezarlo a discutir.
La pérdida de Citgo, el fin de PDVSA tiene un nombre, chavismo, pero nunca fue solo. Para cada uno de los pasos del proceso de destrucción de PDVSA y hoy la eventual pérdida de Citgo contó con la ayuda de la oposición. Y hoy más que nunca, no solo con la ayuda, con la acción directa. Porque el haber legitimado la deuda del bono 2020 abre las puertas a esta carnicería contra el principal activo de Venezuela en el exterior. El 27 de octubre tendría que pagar 913 millones de dólares. Si no, los tenedores de bonos tendrán derecho a embargar el 50.1% de las acciones que Maduro colocó como garantía. Exacto. Ese monto no es ni el 10% del valor real de Citgo. Entonces lo que hizo el chavismo al ofrecer esa garantía de ese tamaño, por supuesto, era una puñalada contra Venezuela. El haber legitimado esa deuda fue mover el cuchillo en el cuerpo. Eso es lo que han hecho estos criminales. Y eso lo han hecho en perfecta combinación para que Venezuela pierda su principal activo en el exterior. Lo único que nos salvaría es eso que hablábamos hace meses, que los Estados Unidos, entendiendo que los activos de Venezuela se han usado para destruir a la nación, endeudándola, generando caos, utilizándola para negocios sucios, para lavado de dinero, para tráfico. Cuando los Estados Unidos termine de tomar una decisión seria con respecto a los activos de Venezuela, si quiere ayudar a la Venezuela de mañana, será colocar una junta interventora y colocar un control y las garantías garantizar las ganancias e ir arreglando las cuentas de Venezuela y las eventuales ganancias, colocarlas en un fondo pro reconstrucción de Venezuela cuando exista algo realmente serio a quien otorgárselo y no a la payasada del guiado y su combo. Yo tuve oportunidad como diputado en la Argentina de observar. Perdone, profe, no lo escucho. Yo tuve la oportunidad, ¿me escuchas Ahora sí. Yo tuve la oportunidad de estar viendo los mismos procesos en Argentina, producto que los argentinos y los venezolanos, que hay muchos aquí, no les importa qué hay que hacer, sino es aprovecharse de la situación. Exactamente. Y toda esta gente, empresarios que hay a montones acá, en Estados Unidos, que actuaron de esa manera y en este momento nos están poniendo un kilo para salvar a Venezuela, o para ayudar a que Venezuela sea libre. Los conozco, son los que están alrededor del poder. Y los que están alrededor del poder, como los bancos, no le importa si es para la derecha o para la izquierda, lo importante es si se puede hacer negocio con la izquierda y con la derecha. Entonces, cuando uno ve ese panorama y después pretende que Estados Unidos ponga la cara, yo me pregunto, ¿dónde están los venezolanos pensantes? Ya les dije que ustedes no tienen asociaciones de inteligencia de los que están acá con dinero, con muchos millones, preparando equipos de estudio para prevenir todo esto por lo que está y lo que va a venir. Para eso se necesita gente pensante, o no piensa los venezolanos. Profe. Porque esto no es una casualidad. No, para nada. El individuo que razona un poquitito en la economía sabe que va a pasar esto y mucho más. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos venezolanos? Sin entender. ¿Dónde están esos equipos de investigación preparándose para el futuro? Lo venimos diciendo por años, y es más, te voy a decir, ya estuve con ellos. Y quiere que te diga, están más confundidos que cualquiera. Es que ahí vamos a la clave, profesor. No tienen la menor idea dónde van, no tienen de qué manera atacar a Maduro. Yo me pregunto, pero ¿cuál es su percepción? No mejoró, yo estuve con ellos, te estoy diciendo que no. Públicamente te lo digo. Profe, lo que pasa es que no sé, ¿por qué no se entiende? Hoy, esta semana, alguien me preguntaba, no, el por qué no entiendo. Y el que me lo preguntaba una persona inteligente, una persona realmente con capacidad y fue abriendo los ojos de medianamente temprano ante la situación y me dice, ¿por qué no entiendo? Ni entiendo el momento, no entiendo lo que hacen los Estados Unidos, no entiendo lo que hace el vecindario, no entiendo lo que sucede aquí adentro. Ahora vamos a traspolar todo ese no entiendo
a qué pasa allá afuera, por qué no entienden y por qué esa confusión. ¿Por qué no se logra entender el problema? Porque no se termina de comprender el problema ideológico. Cuando nosotros negamos, y durante tantos años negamos el problema ideológico, y aún hay una gran cantidad de gente que se empeña en negarlo, no logran entender la complicidad subyacente en el mismo. No logran entender cómo todo el aparato se va imbricando, se va interconectando y hace posible el desastre. Si nosotros no entendemos el problema ideológico, no vamos a completar nunca los tres pilares que sostienen esta desgracia. El primer pilar, como siempre hemos dicho, es el pilar económico-comercial. Nosotros somos un país monoproductor y el gobierno establece un control de cambio. Por supuesto, el gobierno maneja el 98% de las divisas que entran en el país. Aquí nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos como oposición de manera formal está comprada, es pagada, financiada por el Estado, que es el único que mueve el dinero. Segundo, el pilar filial. Aquí todo el mundo es compadre, primo, hermano, sobrino, abuelo de alguien en el gobierno o de alguien en la oposición, que están enchufados en una sola estructura, están entrelazados en un toma y dame, y él no me va a mí a echar una vaina, ni yo se lo voy a echar al otro. Y así van, y eso va permeando. Esa red de corrupción se va haciendo más fuerte cada vez, y de permisividad y de promover la impunidad va haciendo cada vez más fuerte ese segundo pilar de sostén del proceso. Y el tercer pilar es el que todo el mundo niega, que es el ideológico. Al no comprender el fondo ideológico, al no comprender que usted vive bajo un proceso socialista, bajo un régimen socialista, gobierno socialista, oposición socialista, no logra entender que el socialismo es una pistola que utilizan los criminales para acabar con Venezuela. Entonces, cuando nosotros queremos entender esto desde el punto de vista nada más de una organización criminal, si no entendemos lo que es el socialismo, por qué se usa, para qué lo usan, y por qué el socialismo es el fondo, por qué se continúa adoctrinando, por qué el control social de ese 42% que usted hablaba, por qué más allá de cada uno de esos procesos solo tiene un solo denominador común: socialismo. Y es muy importante que se entienda, porque esa es la herramienta con la que están acabando con todos los gobiernos latinoamericanos. Vamos a otra etapa de lo que está sucediendo, profesor, que es algo bien delicado, porque como no se entiende el problema, no se entiende que estamos en un proceso revolucionario. Se banaliza lo que sucede. Y lo que sucede es evidente y refuerza otra cosa de la que hemos venido hablando. Usted sabrá, profesor, que yo siempre vengo insistiendo que la gente distinga de manera muy clara qué es tiranía comunista, que es lo que nosotros vivimos, y qué es una dictadura. Necesaria es la dictadura cuando usted traiga la tiranía. Cuando en Venezuela a alguien le habla de democracia inmediatamente de la salida después del régimen, miente. Y el que le diga que después de la salida del régimen vamos a un gobierno de transición de un par de años, miente. Si en Venezuela no se instaura una dictadura fuerte que recomponga el tejido social de Venezuela como lo hacen las dictaduras, a los trancazos, no va a haber posibilidad alguna de que Venezuela permanezca como unidad territorial. Y la prueba evidente de lo que estamos diciendo es lo que estamos viviendo por todas las vías en Latinoamérica. Lo que va a vivir Argentina con el retorno de Cristina al poder, lo que está a punto de pasar en Brasil cuando Lula salga de la prisión, si Bolsonaro no logra contener con fuerza la situación, y lo que está viviendo en Ecuador es quizás el mayor ejemplo de esa realidad. Y en lo de Ecuador hay que ser bien claro en lo que sucede, y para eso hay que darnos un pequeño paseo histórico por Ecuador y la capacidad política y lo que ha vivido durante el proceso revolucionario encabezado por el chavismo en Venezuela. Cuando Chávez llega al gobierno, se estaba estrenando en Ecuador el gobierno de Yamil Maguad. Yamil Maguad fue bastante fuerte y frontal en la inauguración, en la toma de posesión de Chávez. Él mostró sus molestias y no le gustó lo que estaba viendo. Por supuesto, a Yamil le quedaron meses en el gobierno. Chávez saboteó cualquier posibilidad de desarrollo de su gobierno y salió. Chávez le cedió la oportunidad en aquel momento a un militar. El Foro de Sao Paulo le dijeron: mira, aquí tenemos este producto se llama Lucio Gutiérrez, se parece a ti, es como tú, vamos a ponerlo. Lucio no hizo revolución, Lucio creía que se podía gobernar, y Chávez lo saboteó y saboteó todo lo que vino después hasta que logró imponer a Correa. Correa hizo su revolución ciudadana y tenía a su lado a su vicepresidente, Lenín Moreno. Lenín accede al poder aupado por Correa y de repente empieza a voltear las cosas y dice separarse del correísmo.
Y llegamos a este punto donde nos encontramos, donde el correísmo alza el indigenismo, las banderas de la libertad y pone de cabeza a Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene que manejarte dentro del marco de la democracia cuando viene de un proceso revolucionario. Y pone de cabeza a Ecuador. Y resulta que extrañamente ahora la política ecuatoriana queda polarizada entre Lenin y Correa, entre los próceres de la Revolución Ciudadana, entre miembros del Foro de Sao Paulo. Eso es lo que le dan a dar de futuro y alternativa al Ecuador. Ahora imaginémonos en nuestro país si no se hace lo correcto. Fíjate, cuando uno empieza a ver todo el paquete, y yo digo, ¿quién va a meter la mano ahí? ¿No? Porque supongo que si Estados Unidos la mete, está cometiendo un error, porque eso no enorme puede arreglar democráticamente. ¿Por qué no se puede? Porque todo el mundo está transformado en ladrones o sálvese quien pueda. Ahí no hay sentido de democracia. El sentido de salvarse como se pueda o de robar lo que más se pueda en función que lo que queda hay que agarrarlo antes que otro se lo lleve. Esas funciones de países que no tienen solución y todo el dinero que se les ponga, me da la impresión como que hay un pulpo, ¿no? Para que tengan. Y el pulpo en este momento, la cabeza del pulpo es Venezuela. Sí. Venezuela tiene en la concentración de la droga los mafiosos, los terroristas, los bancos que lavan dinero, las empresas y venezolanos que tienen compañías que le venden los productos para que coma Venezuela y los paga el gobierno. Ese tentáculo que está armado recuperando dinero de la droga de Colombia, porque Colombia se mantiene por la droga en estos momentos. Profe. Sus producciones aumentaron por todos lados. Yo no creo que Venezuela se mantenga si no tengan la droga, porque es mucho dinero que entra indirectamente en la economía. Entonces, los que van a poder subir en Colombia van a ser apoyados por la droga casi del 50%. Me vas a hablar de Ecuador, ¿quién pone el dinero para darle? Que ya todo el mundo tiene como un pozo, por eso es como un tentáculo, ¿no? El dinero lo tiene Venezuela para después acumularlo y después devolverlo para seguir esperando 4 o 5 años que suba algún cambio, diciendo que va a ser apoyado y que va a querer el mejor cosas y haciendo una economía como tiene que ser. Pero no lo puede ser si no tiene el control total. ¿Ah, sí? Y la mayoría de estos países, casi el 45%, lo tiene la oposición comunista socialista. Tú me dices, sí, tomó el control Macri, pero ¿quién tiene el control de las cámaras? Diciendo que son democráticos. No tienen los delincuentes, ladrones que no se pueden jugar y roban y el 42% de vagos, borrachos y que no quieren dejar de ser pobres, lo apoyan y tú con un 42% ganas las elecciones. Profe. Entonces, ¿dónde está este gran? Porque yo digo que la única fe que yo tengo, en el caso que se pueda hacer algo por esos millones de gente que vive en Latinoamérica, es Venezuela, como bien tú dices, tomando el control hasta que eso adquiera el dinero para poder funcionar porque se autoabastece. Así es. Profe, usted estaba hablando ahorita de se autoabastece y tocó 3 teclas, pues tocó droga, tocó México, tocó cada una de estas cosas y esta semana salió un artículo, no recuerdo dónde, pero es un artículo que también recoge mucho de eso que usted acaba de colocar y de mucho de lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero el artículo lo basa estrictamente en los movimientos de los alimentos para los CLAP, para el proceso de bolsas de comida que entrega el gobierno, y los movimientos de droga y todo lo subyacente detrás de eso, ¿no? Y hay un momento en el artículo donde se grafica una realidad total sobre cómo estas empresas en México hacen compras a distintas partes para empaquetar productos para enviar a Venezuela en un proceso donde se envía a Venezuela supuestos alimentos y se devuelven los mismos barcos droga, donde se envía entre los alimentos grandes
cargas de efectivo para ser direccionados a terceros países, donde todo se utiliza con la bandera de Venezuela y con los proyectos sociales que encabeza el chavismo. Pero lo más gracioso de todo esto, para que vean la interconexión en la que siempre nos referimos, es que estas empresas que están en México son financiadas, sus verdaderos dueños y directivos reales son colombianos. Y esos colombianos que trabajan con estos socios mexicanos hacen las compras para la venta en Venezuela. Dos de ellos son tesoreros reconocidos, testaferros de piezas fundamentales del régimen chavista en Venezuela. Mantienen un tipo de triángulo en esta negociación, pero ese triángulo se amplía. Dentro de las investigaciones de ese artículo hablan sobre la compra de material publicitario para la campaña de Nicolás Maduro del año pasado. Y ese material publicitario que se encargó a México y a los Estados Unidos para poderlo traer en uno de esos barcos, al final lo pagaron con una cuenta emitida por un banco turco. Es decir, Pero mira, todo lo que habíamos enunciado, ahí quedó graficadito. pero fíjate, México es, yo creo que este Obrador, que es izquierdista de toda la vida, es el MAPE, es uno de los vivos que se cobijó en México, que le está dando algo, solapadamente no crea conflicto, pero mantiene y apoya una nueva cabeza, porque la droga de Colombia era antes Colombia el que manejaba la droga desde Colombia, ahora la que la maneja internacionalmente es México. Sí. Y el presidente no quiere penalizar a la mafia, él dijo que no va a tener conflicto con ninguno de ellos, que no quiere problemas con la delincuencia, que todo eso como que ya pasó. Yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que las noticias que llegan acá nosotros y todos los medios de comunicación se entretienen diciendo se dijo A, se dijo B, y lo que no se dan cuenta es que están metidos en la misma torta y que eso no lo van a soltar y van a seguir diciendo los medios de comunicación si tiraron una bomba, si mataron a 4 o 5, se hicieron esto, si Argentina va a salir o no va a salir, si el otro va a salir y tal, y va a invertir, y el que invierte en un país latino es porque está enfermo, o es un tipo muy vivo que está con el presidente o con los grupos de poder de ese país. Nadie va a poner un kilo en Latinoamérica. Por eso hay que cambiar las cosas. Y por eso hay que cambiarlas desde la raíz y hay que entender el problema, el proceso, el liderazgo establecido y las roscas, ese mecanismo que vemos allí en eso que estábamos conversando, en esta triangulación y sus asociados y sus vueltas para lograr esos espacios, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que salir a la luz y más allá de salir a la luz, deben de ser perseguidas internacionalmente por las referencias que han causado. Por eso está claro que cada uno de esos procesos son ilegales y van dejando una huella realmente impresionante. Y volvemos a la realidad del daño hecho. Ese daño hecho social es tan grande y tan profundo que logran corromper a la sociedad para que suceda lo que puede suceder en Argentina, que por votos vuelva Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general al poder. Que eso suceda, eso demuestra uno, y es algo que es muy importante y en lo que siempre busco que se insista, que nuestros pueblos latinoamericanos no juzgan la corrupción como un problema, siendo la base de muchos de nuestros problemas. No la juzgan. Por lo tanto, en el caso venezolano, yo siempre insisto, no trates como un corrupto, un genocida, porque lo que estás haciendo es escupiendo en la memoria de sus víctimas y dándole la libertad para que vuelva, venga, te robe y y busque a quien más matar. Eso es lo que hacen. Y por eso es que es tan importante ponerle los frenos reales. Por eso es que es tan importante entender y definir el problema ideológico. Cada vez tenemos a más gente repitiendo la estupidez del cuento del fin de la historia y utilizando términos derecha, izquierda. Eso es algo anacrónico.
diciendo semejantes barrabasadas frente a la realidad que está comiendo nuestro pueblo y que amenaza comerse también a los Estados Unidos. Son realidades terribles que estamos viviendo, que estamos sufriendo, y todavía hay una gran ceguera en entender este problema. Si nosotros no definimos la realidad ideológica y no entendemos cómo se ataca esa realidad, nos vamos a ir secando. Hay un punto que es bien importante para que la gente pueda entender, que creo que lo tratamos aquí una vez, que es una parte del apellido regular de la palabra derecha. Ese apellido es derecha reaccionaria. La derecha es reaccionaria, porque la derecha está ahí tranquilita, esperando, quedándose allí. Ella lo que quiere es que las cosas funcionen, la derecha de verdad. Quiere que las cosas funcionen, pero cuando las cosas no funcionan, reacciona. Y reacciona con fuerza. Reacciona para intentar volver a encarrilar el tren, haciendo las cosas correctas para que el país evolucione, para que una sociedad vuelva a comportarse y reencontrarse. Y son cosas que regularmente son incómodas y por lo tanto a la sociedad le generan temor, le generan miedo. Y es importante que la sociedad entienda que esas cosas incómodas son fundamentales para el futuro, no solo de nuestra integridad como nación, sino de la supervivencia propia del individuo como ser libre y pensante. Porque todo lo que estamos viviendo con el socialismo es para anular el pensamiento, para hacer del individuo un ser cada vez más pusilánime, más inútil, más ridículo. Es como una lobotomía virtual donde van cegando al individuo y convirtiéndolo en un despojo de vacíos, y vacíos de los cuales se puedan sentir orgullosos. Es tremendamente duro lo que estás diciendo, pero es tan real. Cuando ves a los referentes que salen a hablar, como esa gente que está ahora en Argentina, los de Venezuela, lo único que se les ocurre decir es que el régimen de Maduro está sostenido por grupos terroristas, guerrilleros y criminales. Y el malo es Maduro, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y es eso. Denuncian a Maduro, no a todo el grupo. No, son incapaces de reconocer el problema, son incapaces de atacar el problema y juran que pueden tener algún tipo de propuesta para el país. Por favor. Y el país todavía les ríe la gracia y les aplaude. Por favor. Por eso es que hay que ser serio frente a esta realidad. Hay que ser serio frente a esta realidad. El país no lo destruyeron y lo hicieron de manera consciente. Y cuando las personas hoy aún pretenden exponer el problema venezolano, viéndolo desde el punto maduro, es como los opositores que se empiezan a quejar de la oposición y creen que el problema es Julio Borges y Romualdo. Y no entienden que todos llamaron a votar, todos vistieron de democracia esta desgracia. Eso es lo que todavía no terminan de entender. Piensan que porque sale un tipo que dice que está protegido por Dios, que todo se va a arreglar. Amén. No es así. Y ahora también, Cabello se fue a pasear a China a fortalecer relaciones. Es raro. Otra vez. Feliz de la vida. Feliz de la vida, pero aquí le dijeron a todo el mundo: Cabello no puede salir del país, Cabello es un perseguido mundialmente, Cabello, y anda feliz de la vida, y andará, y Maduro igual. Y el otro día tenemos una solicitud de el ICE contra Tarek El Aissami. Tarek El Aissami el otro día estaba reunido con el viceministro ruso aquí en Caracas. El colmo del insulto. La gente tiene que entender que estos asuntos de leyes internacionales y este tipo de cosas, y por eso es que siempre me remito a los puntos de cada vez que alguien sale hablando con cosas de estas como TIAR, Carta de las Américas, el R2P, cualquier cosa que esté escrito, tutelado, constitucionalizado, legitimado legalmente, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad venezolana. La realidad venezolana se escapa de cualquier argumento legal, jurídico, nacional o internacional. La realidad venezolana es un hecho fáctico, es un hecho que nosotros perdimos nuestro Estado de Derecho y nosotros estamos perdiendo nuestro control de destino como país. Eso es una realidad, es la realidad venezolana. Por lo tanto, nuestra realidad es un hecho fáctico, va más allá de cualquier punto de vista legal existente. Por eso es que es tan importante que cada una de esas cosas se entienda. Las sanciones son importantes que existan, pero hay que entender que este tipo de regímenes
son especialistas en exprimir a su pueblo. Por lo tanto, las sanciones les afectan, pero no los acorralan y no los terminan. Y cada vez el proceso del Foro de Sao Paulo está recuperando un espacio extraordinario y está recuperándolo como lo quieren recuperar, por la fuerza. Van a recuperarlo por como lo quieren hacer, para no tener que gobernar bajo ningún tipo de canon legal, sino gobernar como se gobierna en Venezuela. Suiza sancionó ahora 25 funcionarios del régimen. Sí. Es una sanción que, bueno, se da justo cuando Estados Unidos prepara sanciones contra Cuba por su apoyo al régimen de Maduro. No sé si tendrá mucho que ver, pero por lo menos es otro más que está haciendo escuchar su voz. Sí, y todo eso es importante, como siempre hemos definido, cada una de esas cosas son importantes y tienen que llegar su continuidad, pues. Ha sido, quizá el no haber accionado completamente en bloque frente a cada una de las sanciones ha sido un proceso que le ha dado aire y oportunidades al régimen para la negociación política. En cada uno de esos espacios han buscado ellos, como dice, colando. Y esas mismas sanciones también tienen su vencimiento. Con respecto a ese vencimiento de las sanciones, nosotros teníamos de empresas que estaban siendo parte con la principal petrolera china, que estaban dejando de producir para evitar sanciones en Venezuela. Pero ya lograron triangular de tal manera y encontramos a estas empresas trabajando a través de tercerizados, poniendo a funcionar de nuevo parte de las refinerías de las zonas por ellos adjudicadas por Maduro hace tiempo, y vuelven a arrancar, vuelven a funcionar. Es decir, las sanciones tienen su vuelta, toda ley tiene trampa. En Argentina también el canciller Jorge Fauri confirmó que los diplomáticos de Venezuela tienen que irse porque se les venció la visa y no se les van a renovar. Eso es un aplauso para Macri en sus últimos pataleos, pues. Yo sigo convencida de que al final se va a dar vuelta, porque el periodismo en su gran mayoría pone encuestas donde Macri pierde 5.000-0, más o menos. Y si uno se pone en las redes sociales, ve que no es tan así. Pues yo espero, yo de verdad quisiera, yo por supuesto que pro de Argentina lo que es lo mismo que cuando hablábamos de Colombia. Lo bueno para Colombia es que no gane Petro. Lo bueno para Argentina es que no gane Cristina. Ok, el asunto es, en Argentina podrán, porque parte de eso va más allá de las encuestas. Algo que yo no entendí es qué hace Smartmatic en la jugada electoral. Smartmatic es una empresa que demostró su capacidad de hacer y cometer fraudes. Es una empresa, no solo en Venezuela, el escándalo de Smartmatic en Filipinas es enorme, el escándalo de los Estados Unidos de Smartmatic a través de la empresa Sequoia es enorme, y cómo se permitió que Smartmatic fuese parte del sistema de conteo de votos de Argentina es algo que a mí realmente me preocupa, más allá del propio hecho de por quién vota el argentino. Es que ya se descubrió que hubo fraude en las PASO. Exacto. Y las PASO no eran de historia. Entonces, lo que se está pidiendo es el conteo manual, que ese es más difícil, porque ya tienen que robar urnas y reemplazarlas, cosa que también ya se está haciendo. Claro. Y para eso hiciste aquello. Hay un momento en que tú haces un fraude previo para montar y establecer una matriz de opinión. Después, cuando vengas a desmontar el fraude real, la gente te va a decir, pero ¿y aquello qué fue? ¿Me vas a decir que ahora es fraude cuando ya se expresó una verdad? Mira, aquí no se da puntada sin hilo. Cada una de estas cosas y cada una de estas acciones que hace la revolución las van ejecutando de una manera coordinada y con un control social previo. Van sembrando una matriz de opinión y luego solo alan el hilo. Ahora Maduro se está preparando para las parlamentarias del 2020, que por supuesto las van a ganar los chavistas. Están en lo mismo, están preparando. Y eso se están preparando y hay que enfrentar una realidad de lo que viene si se llega a elecciones y se ejecutan las elecciones. Si se llegan a las elecciones y se ejecutan las elecciones, por supuesto, la abstención va a ser gigantesca. Y va a ser la abstención el que cargue con la culpa del fracaso electoral, del triunfo del chavismo. Lo cierto es que el chavismo va a triunfar si se llega a elecciones, porque si se llega a elecciones, simplemente es que se vive en democracia. Y ahí está el triunfo. Exactamente.
Y eso ha sido lo que ha pasado todos estos años. Y eso ha sido lo que ha pasado todos estos años. Y por eso se ha usado a la gente para legitimar este asunto. Porque aquí lo único que importa es el bulto. No importa por quién votan. Lo que importa es el bulto. Que se vea gente dentro de de los centros electorales. Por eso era tan repugnante, porque antes podía sonar en algún momento gracioso, pero era repugnante tener que llegar a algún lugar y que te viniera un pendejo a decirte, en mi mesa no se roba ni un voto, nosotros cuidamos todo. Y tú lo veías y tú le decías, Dios mío, este hombre tiene hasta un doctorado en física, ¿cómo podrá ser tan pendejo? Bueno, y sí, sí lo son, porque nosotros tenemos en nuestro país una gran casta profesional y técnica con altísimas capacidades que no tiene la más mínima idea de lo que es política, que no tienen idea de que es una revolución, que no tienes idea de por qué el socialismo siempre mata. Es que negar eso es no ver lo que está pasando. Pero está pasando horriblemente. Eso, esa es la realidad. No darse cuenta, por Dios. Ahora también hay un tal Charles Vincent que está con un plan para vender el oro que está en Inglaterra. Ajá. ¿Quién es este individuo? ¿De dónde salió? Mira, no he encontrado nada serio. Cada cosa que encuentro está recién preparada en los últimos 3 meses. Es decir, no es algo como para creer. Sí, porque no está él por ningún lado, el caballero este, tampoco la empresa Pipo and Parmesan, tampoco existe, o sea, hay una dirección, pero nada más. Sí, una cosa fabricada. Es muy oscuro. Es muy oscuro. Todo eso es una cosa fabricada que de repente se le da algún tipo de legitimidad y cuando te das cuenta, ¿qué pasó? Ahí había algo y ahora ya no. ¿Qué pasó? Ya. Mira, Jenny, hay tantas cosas tan cochinas que por eso quiero volver al principio del programa cuando hablaba de por qué estamos a punto de perder siglo con la colaboración directa de los que hoy ejercen la supuesta encargaduría de la presidencia. Nosotros hay que recordar que esta gente, estos que están encargados de esta situación, también firmaron un documento para, conjunto con un bufete de abogados en España, cobrar el 30% de lo que se recaude del dinero que logran conseguir que fue robado a Venezuela. Ellos ya auditaron que tienen un proceso para conseguir alrededor de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Para que la gente pueda tener una pequeña idea de lo que es ese monto, Ecuador se está incendiando en llamas porque el Fondo Monetario está exigiendo que se hagan cosas que son necesarias con respecto a la economía para sanear la economía ecuatoriana para poderle prestar 4.000 millones de dólares. Esta gente va a quedarse con el 30% de 300.000 millones de dólares. Y aquí nadie pega un grito en el cielo frente a esa realidad. Que no toman conciencia que es un robo descarado. Robo descarado, absoluto, humillante. Porque, y lo peor del cuento es que esos 300.000 millones de dólares que se pudiesen recuperar eventualmente no representan ni un cuarto de lo que el chavismo se robó. Entonces, por eso es que siempre les señalaba a ustedes, cuando hablábamos hace tiempo del escándalo de Petrobras, que el escándalo de Petrobras era el sencillo, unas moneditas, un cambio que se quedó allí tirado y nadie vio, comparado con lo que le han hecho a Venezuela. Y los maestros cobrando $4 por mes. Y los niños comiendo de la basura. Porque es tan perfecta la estructura socialista que ha hecho que este país tan impresionante, tan increíblemente impresionante, tenga a sus hijos comiendo de la basura. Eso sí que es inconcebible. Y la gente les dice incapaces. La gente les dice incapaces. Es que son incapaces de entender que eso es lo que busca la revolución. Esclavizar, matar, acabar con el individuo, destruir una nación. Y eso es lo que siempre es el resultado de un proceso socialista. Siempre. Al individuo se le anula, de una u otra manera el individuo va perdiéndose, el individuo va acabándose y la nación va perdiendo sentido. Se vuelve una prisión o simplemente deja de existir. Pero Noel, es fácil entender que un señor tiene su mujer y sus hijos y
tiene que darles de comer, no puede pensar en nada más que en conseguir algo para que ese día coman. Es algo que yo siempre lo he explicado de la misma manera. La revolución logra hacer tanto, poner a la gente a pensar en tantas cosas, hacer tantas cosas a la vez, que la gente deja de pensar que tiene derecho a vivir. Claro. Ese es el punto principal que hace la revolución, para que tú pierdas tus capacidades, para que el individuo las pierda en su entorno y por lo tanto pierda el control de su nación. En eso son maestros, porque lo hacen espectacularmente bien. En Cuba está la palabrita hay que resolver. De eso entonces hay que conseguir, como sea, sobrevivir hoy. Mañana ya veremos. Aquí ya se acopló totalmente eso. Cadena. Aquí ya se acopló totalmente eso, y a todos los niveles, porque las pocas empresas que quedan vigentes en el país tienen que hacer lo mismo para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué queda para el individuo, para el venezolano de a pie? Lo que queda es lo mismo, lo que queda es ver cómo se sobrevive. Y esa sobrevivencia cada vez se hace más cara en el único país del mundo donde existe devaluación del dólar. Porque hasta eso. En Venezuela hay para vivir y regalar y sobra. Y hay sobra. de todo. Y sobra, y durante muchos años se regaló, lo cual estuvo muy mal. Lo que pasa es que Venezuela tiene que aprender a mirar hacia adentro. Si algo nos tiene que enseñar esto, si podemos recuperar el país, y vuelvo y repito, como siempre, es muy fácil recuperarlo y es muy fácil ponerlo a andar. Lo principal es ser serios, entender cuánto vale Venezuela y comprender que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Pero en el momento que decidamos hacer lo correcto y cambiar las cosas, lo primero, entre tantos primeros pasos que se tienen que dar, es empezar a mirar hacia adentro, entender que Venezuela debe reconstruirse para Venezuela, para los venezolanos. Porque si algo nos ha enseñado este asunto de esta diáspora y esta invasión con la que hemos llegado a tantos países, es que aquellos países, muchos no se han comportado como Venezuela les abrió la puerta a todos y cada uno de ellos. Eso no es que se vaya a pasar una factura mañana, sino que el venezolano tiene que aprender a que tiene que vivir para sí, por sí y para su desarrollo. Aquello que nos hablaba hace mucho tiempo Lincoln, por el pueblo, para el pueblo y de pueblo. Es decir, para los habitantes de su nación, para los nacidos en su nación y para los no nacidos en ella, pero que la sientan en su corazón. Por supuesto, porque no tenés que haber nacido en Venezuela para querer que vuelva a ser el faro que alumbraba toda América. Mira, todos tenemos que querer eso, porque es lo que nos va a iluminar a los demás países. Y es eso, es convertirnos. Yo tengo cualquier cantidad de amigos que son lo que yo llamo venezolanos de tierra y venezolanos de corazón. Por favor, mi ex es bogotana, mi madrina también es colombiana, una señora que quería yo como una madre es española, y así, estamos rodeados de una gran cantidad de gente que siente a Venezuela como propia, y esa Venezuela como propia, y contribuyeron de mil maneras al desarrollo de lo que somos hoy como país en sus partes positivas. Y hoy se enfrentan a la realidad de que sienten que le quitaron su país, su razón de vida, y no nacieron aquí. Y esa situación que nos expresa tú y el profe constantemente, ese amor que los hace ser venezolanos de corazón. Pero es que, escuchándote, es muy fácil amar a tu país, porque contagiás el amor que sentís por Venezuela y nos haces ver que no es difícil recuperarla. No Simplemente hay que cortar con todo lo malo que vino pudriendo el país y empezar de cero, con gente nueva. Y aprovechar las oportunidades. Más allá de toda una serie de realidades con las cuales vivimos, hay que comprender que Venezuela está en un punto geopolítico, por lo cual siempre va a ser atractiva. Y aparte de eso, empieza a sumar riqueza, empieza a sumar la capacidad del venezolano para el desarrollarse, y empieza a entender que en Venezuela está todo por hacer. Por lo tanto, es el mejor negocio del mundo, Venezuela como unidad territorial, como país, para poder lograr hacer una nación que sea el negocio del planeta para el que quiera invertir y desarrollar oportunidades para el crecimiento. Ojalá sea muy prontito, Noel, se nos fue la hora. Gracias por tu tiempo, y Dios mediante la próxima semana seguimos y seguiremos hasta que podamos gritar ¡Viva Venezuela! Igualito, hay que gritarlo, porque hay que llenarnos de eso, de la única real esperanza que tenemos, Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Amén.
Amén. Muy buenas noches.